Mi hijo me dijo que desapareciera en su cumpleaños. Soy Bill Henderson. Y 30 minutos después, hice desaparecer 18 millones de dólares. Connor se levantó de la mesa en un restaurante italiano, con una copa de vino en la mano, y anunció frente a todos que ojalá su padre dejara de hacer el ridículo. Sus palabras exactas fueron: «Papá, deja de fingir que entiendes de tecnología. Nos estás avergonzando con tu falsa experiencia». Todo el restaurante lo escuchó, sus colegas, su esposa, su hija de 3 años. Yo solo respondí: «Entendido». Dejé $30 sobre la mesa y me marché. Lo que Connor no sabía era que yo había cofundado una empresa tecnológica antes de que él naciera. Y lo que realmente no sabía era que estaba a punto de donar toda su herencia a desconocidos que sí sabrían apreciarlo. 3 semanas después, se enteró, igual que todo Seattle, a través de una noticia en Google. Antes de seguir, me gustaría conocer tu opinión sobre esta historia. Suscríbete, dale like al vídeo y deja un comentario contándome si crees que fui demasiado lejos. Porque esto es solo el comienzo de lo que ocurrió cuando mi hijo consiguió exactamente lo que deseaba. Durante los últimos 5 años, mis 3 hijos adultos me han tratado como si fuera su técnico de soporte personal, pero actuando como si ayudarme fuera una carga. Te pongo un ejemplo. El mes pasado, mi iPhone 12 se congelaba durante las llamadas. Un problema simple, ¿verdad? Le pregunté a Connor durante nuestra cena familiar de los domingos. Su respuesta: un suspiro largo y luego: «Papá, seguramente tienes demasiadas aplicaciones abiertas. No entenderías los detalles técnicos». Agarró mi teléfono sin pedirme permiso, navegó por las pantallas como si yo no existiera, y luego me lo devolvió diciendo: «Intenta no volver a estropearlo». Ese es el primer patrón. Hago preguntas legítimas sobre tecnología, y ellos me tratan como si mi ignorancia fuera una molestia. El segundo patrón es aún peor. Me han pedido dinero prestado 17 veces en los últimos 3 años. Connor necesitó $8,000 para el pago inicial de su casa. Ashley me pidió $3,000 cuando su trabajo como diseñadora gráfica independiente se vino abajo. Ryan me solicitó $5,000 para cubrir los pagos del leasing de su Tesla cuando Microsoft retrasó su bono. Y cada vez lo hicieron como si yo les debiera ese dinero. Nunca un verdadero gracias. Nunca un plan de pago. Solo un: «Papá, necesito ayuda con algo». Y luego, una solicitud por Venmo. Pero lo que realmente me irrita es que después de cada préstamo, de cada favor económico, vuelven a tratarme como si no entendiera el mundo moderno. La pasada Navidad, Ryan intentó explicarme las criptomonedas durante 45 minutos. Usó términos como fundamentos de blockchain y finanzas descentralizadas, hablándome como si fuera un niño. Mientras tanto, Ashley asentía, agregando comentarios útiles como: «Papá, esto probablemente te quede grande, pero intenta seguirnos». Yo solo me quedé en silencio, escuchando a mi hijo explicarme conceptos básicos de inversión, mientras me debía $5,000. La ironía les pasó completamente desapercibida. Verás, lo que mis hijos no saben es que yo llevo gestionando mi propio portafolio de inversiones desde hace 28 años. No saben que cada mes Tony Breslin, de Morgan Stanley, me envía informes detallados sobre rendimiento, distribución de activos y proyecciones de mercado. Y mucho menos saben cómo acumulé el dinero del que siguen pidiéndome préstamos. Mi esposa, Margaret, solía encargarse de nuestras finanzas. Cuando falleció en 2019, decidí mantener las cosas simples. La misma casa modesta. El mismo Honda Civic 2010 con 180.000 millas. Las mismas compras en Costco con la tarjeta de socio que tengo desde 2003. Mis hijos solo ven la superficie. Un viudo jubilado que recorta cupones y hace preguntas sobre funciones del iPhone. Y han decidido que eso es todo lo que soy. Connor trabaja en marketing para una empresa tecnológica de nivel medio. Ashley hace trabajos de diseño freelance que le generan, con suerte, $1,200 al mes. Ryan es ingeniero de software en Microsoft, así que se considera el experto tecnológico de la familia. Ninguno de ellos ha preguntado jamás qué hacía yo antes de jubilarme. En 5 años, ni una sola vez mostraron curiosidad por mi pasado, mi carrera o cómo puedo seguir prestándoles dinero. Simplemente asumen que su viejo padre tuvo suerte.
que vivo de una herencia, de la seguridad social o de una pensión modesta que me permite ayudarlos de vez en cuando. La semana pasada, Connor me llamó para preguntarme sobre tendencias de inteligencia artificial en marketing. Comencé a compartirle algunas ideas basadas en lo que había estado leyendo, pero me interrumpió a mitad de frase. Papá, no lo entiendes. Esto es complicado. Déjame manejar los temas estratégicos en el trabajo. Solo dije, está bien. Y cambié de tema. Pero esa noche, acostado en la cama, me di cuenta de algo. Mis hijos no solo piensan que estoy fuera de sintonía con la tecnología. Piensan que nunca he aportado nada significativo al mundo en el que viven. Me ven como un estorbo, un fósil de una era que ya no importa. Lo que no ven es al hombre que ayudó a construir la base sobre la que ahora están parados. Y si sigo callando sobre mi pasado, no solo perderé su respeto, me perderé a mí mismo. Déjame darte algunos números que quizá te sorprendan. En los últimos 3 años, les he dado a mis hijos $8,900 entre préstamos y regalos. No pagos, regalos, porque nunca me devolvieron un solo centavo. Y, para ser sincero, nunca esperé que lo hicieran. El pago inicial de la casa de Connor, $8,000. Los gastos extra de su boda, $12,000. La reparación del coche de Ashley cuando se rompió la transmisión, $4,000. Su depósito de seguridad para el nuevo apartamento, $3,000. El leasing del Tesla de Ryan cuando Microsoft reestructuró su salario, $5,000, 2 veces. Y luego están las cantidades más pequeñas, las cenas familiares que siempre pago yo. Las cuotas del jardín infantil de Emma, la hija de Connor, cuando su esposa Sarah, que trabaja como influencer, se quedó sin ingresos por 2 meses. Las primas del seguro médico de Ashley cuando no pudo pagar la cobertura Cobra. He sido su red financiera de seguridad durante años, y aún así me tratan como si yo apenas lograra mantenerme a flote. Pero lo que realmente me quita el sueño no es el dinero. Es lo que están aprendiendo sobre las relaciones, sobre el respeto, sobre cómo tratar a las personas que se preocupan por ti. Emma, la hija de Connor, tiene 3 años. Ella observa cómo su padre me habla, y está aprendiendo que es aceptable ignorar a los mayores, tratar su conocimiento como inútil, pedir ayuda, y luego actuar como si fuera superior a quien te ayuda. Ashley está saliendo con Jake, un buen chico que trabaja en construcción. Él escucha cómo ella habla de la supuesta falta de comprensión de su padre sobre el mundo, y aprende que en esta familia no se valora la experiencia ni la sabiduría. Ryan lleva a su novia Melissa a las cenas familiares. Ella lo ve sermonearme sobre tecnología, mientras conduce un coche que yo ayudé a pagar. Y está aprendiendo que en esta familia, la gratitud es opcional. Si sigo aceptando este trato, les estaré enseñando a todos que este comportamiento es normal. Que se puede recibir apoyo financiero mientras se desprecia intelectualmente a quien te lo da. Que el amor significa nunca tener que mostrar respeto. Pero hay algo más en juego. Algo mucho más grande que las dinámicas familiares. Durante 30 años me he mantenido callado sobre mis logros porque quería que mis hijos construyeran su propio éxito. Quería que desarrollaran ética laboral, independencia y humildad. Sin quererlo, les he enseñado que su padre es alguien a quien se puede ignorar. Margaret solía decirme: Bill, llegará el momento en que necesiten saber quién eres realmente. Cuando ocultar tu éxito deje de protegerlos y empiece a dañarlos. Creo que ese momento ha llegado. El mes pasado, Connor me llamó a las 10 de la noche. Su empresa estaba considerando una asociación con una compañía tecnológica más grande, y su jefe le había pedido que investigara los antecedentes de ese posible socio. Papá, ¿sabes algo sobre empresas de software de los años 80 y 90? Sabía mucho. Podría haberle hablado sobre las condiciones del mercado, las estrategias de competencia, los retos de financiación y las estructuras de colaboración de aquella época. No solo viví esa era, la ayudé a construir. Pero lo único que le dije fue: no mucho, hijo. Tal vez deberías buscarlo en Internet. Me agradeció por ser honesto sobre mis limitaciones y colgó. Esa conversación me persiguió durante semanas. Mi hijo necesitaba exactamente la ayuda que yo podía darle, y no le ofrecí nada. Porque lo entrené para no esperar nada de mí. Entonces lo comprendí. Le he hecho un daño silencioso a mis hijos.
He estado tan enfocado en no malcriarlos con dinero, que olvidé enseñarles el valor de la experiencia, del conocimiento y de la sabiduría que se gana con los años. Trabajan en tecnología, pero nunca han aprendido nada de alguien que ayudó a construir la industria de la que hoy dependen. Luchan con decisiones de carrera, pero nunca han aprovechado los 30 años de experiencia empresarial que se sientan a su mesa cada domingo. Al mantenerme humilde, les enseñé que la humildad significa esconder tus logros, que el éxito consiste en permanecer callado sobre lo que has alcanzado. Y ese no era el mensaje que quería dejarles. Pero más que nada, he llegado al límite de ser tratado como si tuviera suerte de formar parte de sus vidas. Yo crié a estos hijos. Apoyé su educación, sus ambiciones, sus errores y sus triunfos. Me he ganado el derecho a ser tratado con respeto. Y si no pueden comprenderlo por sí mismos, quizás sea hora de darles una lección más directa. Margaret siempre decía: las mejores lecciones vienen con consecuencias naturales. No les digas lo que deben hacer, Bill. Muéstrales lo que ocurre cuando no lo hacen. Creo que tenía razón. Connor eligió un restaurante italiano para su cena de cumpleaños. Algo asequible para papá, le dijo a Sarah, su esposa. Llegué temprano y esperé en el vestíbulo, observando a las familias celebrar juntas. Familias normales, donde los hijos parecían genuinamente felices de ver a sus padres. Connor entró con Sarah y su hija de 3 años, Emma. Ashley llegó con su novio, Jake. Ryan vino con su novia, Melissa, y trajo además a 2 compañeros de trabajo de la empresa de Connor. «Hola, papá». El saludo de Connor sonó mecánico, como si estuviera marcando una casilla en su lista. Nos sentamos en una mesa larga junto a la ventana. Me tocó entre Emma y uno de los colegas de Connor, un tal Brad, que no dejaba de mirar su Apple Watch. La conversación empezó con tranquilidad. Emma me mostró su nuevo libro para colorear. Sarah habló sobre su última campaña en Instagram. Ashley se quejó de un cliente difícil. Entonces Connor empezó a hablar de su proyecto laboral. Estamos implementando segmentación de clientes impulsada por inteligencia artificial. Es tecnología de vanguardia. Lo escuché en silencio, reconociendo los conceptos. Había trabajado con ideas similares décadas atrás, solo que con otros nombres. Suena interesante, dije. ¿Con qué tipo de conjuntos de datos están trabajando? Connor se detuvo a mitad de frase. Papá, es bastante técnico. Probablemente no lo entiendas. Inténtalo, respondí. Bueno, estamos usando algoritmos de aprendizaje automático para analizar comportamientos de compra y crear modelos predictivos de valor de vida del cliente. Asentí. Suena como software de reconocimiento de patrones. Nosotros usábamos enfoques similares en los años 80 para analizar el comportamiento de usuarios. Ryan soltó una risa. Papá, eso no era aprendizaje automático real. Solo eran consultas básicas de base de datos. Tienes razón, respondí. La tecnología era distinta, pero los principios eran los mismos. Entonces intervino Brad, el colega. ¿En qué trabajaba usted, señor Henderson? Desarrollo de software, respondí sencillamente. ¿Qué tipo?, insistió Brad. ¿Programación, soporte técnico? Connor respondió por mí. Papá trabajaba con computadoras cuando ocupaban habitaciones enteras, ¿verdad, papá? Otra era completamente distinta. Algo así, dije con calma. Sarah sonrió con condescendencia. Bill es muy modesto. Siempre se muestra fascinado con lo que hace Connor en su trabajo. Es admirable, agregó Melissa. Seguir interesado en la tecnología a su edad. A su edad. Como si fuera un fósil tratando de entender el fuego. El camarero vino a tomar los pedidos. Pedí pollo a la parmesana. Connor pidió lo mismo, pero enseguida cambió de idea. En realidad, quiero la pasta con mariscos. Papá, siempre pides lo mismo. ¿No te animas a probar algo nuevo? Me gusta lo que me gusta, respondí. Ese es el problema, dijo Ryan. Sin ofender, papá, pero estás estancado en tus costumbres. En la comida, en la tecnología, en todo.
Ashley asintió. ¿Recuerdas cuando intentamos meterte en Facebook? Te rendiste al día siguiente. No le vi el sentido, respondí. Porque no lo entendiste, replicó Connor. Las redes sociales son complicadas. Algoritmos, estrategias de contenido, métricas de interacción. Connor es muy bueno en marketing digital, intervino Brad. Sus campañas han aumentado nuestras tasas de adquisición en un 47%. Eso es impresionante, dije. Gracias, papá, respondió Connor con una sonrisa. Es un trabajo sofisticado, requiere entender psicología del consumidor, análisis de datos, algoritmos de plataforma. Seguro que sí. Probablemente no te das cuenta de lo complejo que se ha vuelto el marketing digital, añadió Sara. Connor pasa horas analizando métricas que ni siquiera conoces. Tomé un sorbo de agua. Probablemente tengas razón. Emma tiró de mi manga. Abuelo, ¿me ayudas a colorear? Por supuesto, cariño. Mientras la ayudaba a no salirse de las líneas, la conversación seguía girando a mi alrededor. Tecnología por aquí, innovación por allá. Connor explicando conceptos a sus colegas como si los hubiera inventado. La clave está en entender el diseño centrado en el usuario, decía. La mayoría de la gente de la generación de mi papá no comprende que las interfaces intuitivas requieren una complejidad enorme detrás. Es como explicarle física cuántica a un niño de jardín, añadió Ryan, riéndose. Sin ofender, papá. Brad me miró con cierta lástima. Debe ser difícil mantenerse al día con tantos cambios. Me las arreglo, respondí. Papá es un buen deportista con su confusión, dijo Ashley. Hace muchas preguntas, aunque no entienda las respuestas. Jake, el novio de Ashley, se notaba incómodo. Señor Henderson, ¿a qué se dedicaba exactamente en el campo de la informática? Desarrollo de software, repetí. Qué bien, dijo Jake. ¿Qué tipo de software? Connor volvió a responder por mí. Papá, cuéntale sobre tu antiguo trabajo, cuando usaban esas computadoras enormes. No era tan interesante, dije. Vamos, papá, insistió Connor. Cuéntale sobre las tarjetas perforadas y las máquinas gigantes. Los colegas sonreían, imaginándome como un cavernícola con cinceles de piedra. Ya no usábamos tarjetas perforadas cuando empecé, dije en voz baja. ¿Cuándo empezaste?, preguntó Brad. En 1983. ¡Guau!, exclamó Sara. Eso fue como la edad de piedra de la computación. Una época distinta, admití. Papá probablemente ni entiende la computación en la nube, dijo Ryan. O el blockchain o la inteligencia artificial. He leído sobre eso, respondí. Leer no es lo mismo que entender, dijo Connor. Esas tecnologías requieren conocimiento técnico profundo. Seguro que sí. Emma terminó de colorear su flor y me la mostró. Muy bien hecho, cariño. Abuelo, ¿tú sabes de computadoras? Antes de que pudiera responder, Connor se echó a reír. El abuelo sabe sobre las computadoras viejas, Emma. De esas que ocupaban habitaciones enteras y apenas podían sumar. No es del todo cierto, respondí con suavidad. Casi lo mismo, dijo Ryan. La tecnología de la época de papá es básicamente historia antigua. La comida llegó. Corté los trocitos de pollo de Emma mientras la conversación cambiaba hacia los planes de financiamiento de la empresa de Connor. Esperamos cerrar nuestra ronda serie A antes de Navidad, dijo. 2 millones en capital de riesgo. Es una inversión considerable, comenté. Papá, no tienes idea de lo que significa Serie A, respondió Connor con tono burlón. Es terminología de inversión de riesgo. Ya lo imaginaba, dije tranquilo. La complejidad del financiamiento de startups supera a la mayoría de las personas. Especialmente a quienes no están familiarizados con las estructuras empresariales modernas, añadió Brad, el colega. Asentí y ayudé a Emma con su puré de manzana. Pero algo crecía dentro de mí. Algo que llevaba meses acumulándose. Mi hijo me estaba explicando capital de riesgo como si jamás hubiera escuchado el término. Delante de una mesa llena de personas que, colectivamente, me debían $89.000.
Después de la cena, mientras el grupo de Connor seguía hablando sobre sus planes de negocio, salí del restaurante para atender una llamada. Bill, soy Tony Breslin. Lamento molestarte un sábado por la noche. Tony ha sido mi asesor financiero en Morgan Stanley desde 2008. 15 años de reuniones trimestrales, análisis de portafolio y conversaciones sobre estrategia de mercado. No hay problema, Tony, ¿qué sucede? Estuve revisando tus cuentas para el informe trimestral del lunes. El reajuste en el sector tecnológico que discutimos el mes pasado funcionó mejor de lo previsto. Tu portafolio subió otro 8% este trimestre. Caminé hacia mi viejo Honda Civic, bajando la voz. Esos son buenas noticias, Tony. También estuve pensando en nuestra conversación sobre donaciones benéficas. Mencionaste que querías establecer algo significativo antes de fin de año. ¿Has pensado más en la idea de la fundación educativa? A través de la ventana del restaurante, veía a Connor gesticulando animadamente frente a sus colegas, probablemente hablando otra vez de terminología de inversión. En realidad, Tony, creo que estoy listo para seguir adelante con eso. Excel·lenta, quan t'ho estaves pensando donar? Observé a mi hijo explicando con entusiasmo, mientras su hija de 3 años jugaba con sus crayones, ignorada por todos, excepto por mí. Todo, dije en voz baja. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Bill, cuando dices todo, ¿te refieres al portafolio discrecional? ¿Todo excepto las cuentas básicas de retiro y el fondo de la casa? Eso sería aproximadamente $18.2 millones. Lo sé, Tony. ¿Estás seguro? Estamos hablando de la herencia de tus hijos. Miré de nuevo por la ventana. Connor ahora estaba sermoneando a Jake sobre algo. Jake, que trabaja en construcción y probablemente entiende más de construir cosas que mi hijo jamás entenderá. Tony, hazme un favor. Busca algo llamado Clear Path Systems, fundada en 1983, salida a bolsa en 1995. Escuché el sonido de su teclado. Ya la tengo. Empresa de software, oferta pública inicial en abril de 1995, adquirida por, ya veo. Aquí dice que los fundadores fueron William Henderson y David Martínez. Espera, ese eres tú. Así es. Y vendiste tu participación por 2 millones, hace 28 años. Has estado gestionando esas ganancias conmigo desde entonces. Tony guardó silencio. Bill, tu hijo trabaja en tecnología, ¿verdad? Sí, y no tiene ni idea. Ninguno de ellos la tiene. A través de la ventana, vi a Connor explicándole algo a Emma con un tono condescendiente, enseñándole que su abuelo no entiende las cosas importantes. Tony, quiero establecer la Fundación Educativa Tecnológica de Seattle, con financiamiento completo antes del 1 de diciembre. ¿Puedes hacerlo posible? Por supuesto. Pero, Bill, 18 millones es una donación enorme. Habrá publicidad, boletines de la comunidad tecnológica, anuncios de la fundación, posiblemente cobertura mediática local. Lo entiendo. Tu familia se va a enterar. Eso espero. Colgué y regresé hacia el restaurante. Antes de entrar, llamé a Dorothy Walsh, mi abogada de confianza. Dorothy, soy Bill Henderson. Necesito agendar una cita el lunes por la mañana. Quiero revisar mi testamento. Por supuesto, Bill, ¿algo en particular? Estoy haciendo una donación importante. Necesito ajustar las disposiciones de herencia en consecuencia. ¿Qué tan importante? 18 millones. Dorothy, que ha manejado mis asuntos legales desde que Margaret falleció, no se inmutó. Prepararé la documentación el mismo horario de siempre, lunes a las 10. Perfecto. Regresé a la mesa justo cuando Connor terminaba otra explicación sobre los costos de adquisición de usuarios y las métricas de valor del cliente. ¿Dónde estabas, papá?, preguntó Ashley. Una llamada, respondí, sentándome nuevamente junto a Emma. Abuelo, ¿coloreamos más?, me pidió ella. Claro que sí, cariño. Mientras la ayudaba con su libro para colorear, Connor continuaba su improvisada clase de negocios. Sus colegas lo escuchaban embelesados, como si estuviera revelando los misterios ocultos del comercio moderno. La clave del crecimiento exitoso de una startup es comprender los modelos de negocio escalables, decía Connor.
La mayoría de las generaciones mayores no entienden lo diferente que es hacer negocios hoy. ¿Diferente en qué sentido?, preguntó Jake. Todo es digital ahora, basado en datos. Necesitas análisis sofisticados para tomar decisiones. Ya no es como antes, cuando la gente simplemente adivinaba lo que los clientes querían. Coloreé las alas de la mariposa de Emma en tono violeta, sin decir una palabra. Pero en mi mente estaba pensando en el lunes por la mañana, en Dorothy Walsh y los documentos que iba a firmar, en la fundación que llevaría mi nombre y en la conversación que, como Tony había dicho, iba a suceder tarde o temprano. Mis hijos estaban a punto de descubrir algo sobre su padre que cambiaría todo. El verdadero conflicto comenzó cuando Connor pidió su tercer vaso de vino. Llevaba 20 minutos dando lecciones sobre marketing digital a una mesa cada vez más aburrida. Ashley revisaba su teléfono. Ryan discutía en voz baja con Melissa. Jake tenía cara de querer huir. Pero Connor apenas estaba calentando motores. «Papá, deberías apreciar esto», dijo alzando la voz. «Básicamente estoy haciendo lo que tú intentaste hacer con las computadoras, solo que yo sí estoy teniendo éxito». La mesa quedó en silencio. Incluso Emma levantó la mirada de su libro para colorear. «¿A qué te refieres?», le pregunté. «Bueno, tú trabajaste con computadoras un tiempo, ¿no? Pero nunca llegaste muy lejos. No es por ofender, pero te jubilaste bastante modestamente». Brad, su colega, se removió incómodo. «Connor, quizá deberíamos». «No pasa nada», lo interrumpió Connor. «Papá sabe que no lo critico. Solo digo que hay una diferencia entre trastear con computadoras viejas y construir empresas tecnológicas escalables». Sara puso su mano sobre el brazo de Connor. «Cariño, estás hablando un poco fuerte». «Solo quiero hacer un punto», insistió él. «Papá, siempre te ha interesado lo que hago en el trabajo, ¿verdad? Siempre haces preguntas sobre tecnología y estrategia empresarial». «Así es», respondí con calma. «Y aprecio esa curiosidad. Pero a veces creo que no te das cuenta de lo mucho que ha avanzado la tecnología desde tus tiempos». Ashley decidió intervenir. «Papá, Connor no intenta ser cruel. Es solo que la tecnología cambia demasiado rápido. Lo que hacías hace 30 años es totalmente distinto a lo que se hace hoy». «Completamente diferente», añadió Ryan. «Papá, tu experiencia con computadoras es como comparar un coche de caballos con un Tesla». «En realidad», dijo Jake en voz baja, «tal vez el señor Henderson aprendió cosas que todavía se aplican». «Jake, créeme», lo interrumpió Connor. «Quiero a mi padre, pero seamos honestos, me pregunta por funciones básicas del iPhone. No entiende las redes sociales. Cree que el correo electrónico es tecnología avanzada». Toda la mesa escuchaba ahora, incluyendo personas de otras mesas cercanas. «Connor», dije en voz baja. «Quizá deberíamos hablar de otra cosa», dijo Jake con cautela. «¿Por qué?», pregunté. «¿Acaso te estoy avergonzando, hijo?». La pregunta flotó en el aire como un desafío. «Papá, estás avergonzado de que tu hijo haya triunfado en tecnología, donde tú, bueno, no lograste llegar al siguiente nivel». Brad lo miró horrorizado. «Connor, en serio, quizá». «No, es una pregunta justa», interrumpió Connor, su voz volviéndose más aguda. «Papá, llevas años preguntándome sobre mi trabajo, ¿no te gustaría entender por qué lo que yo hago es distinto a lo que tú hacías?». «Siempre me ha interesado tu trabajo», respondí con calma. «Claro. Pero, ¿entiendes la diferencia entre la verdadera innovación tecnológica y simplemente trabajar con computadoras que eran básicamente calculadoras gigantes?». «Connor», dijo Sara con urgencia, «estás siendo». «Estoy siendo honesto», interrumpió él. «Papá, cuéntales a Brad y a todos aquí sobre tu trabajo en computación. Explícales qué hacías realmente». Miré alrededor de la mesa. Emma me observaba con los ojos muy abiertos. Ashley parecía avergonzada, pero también curiosa. Ryan sonreía, disfrutando del espectáculo. «Trabajaba en desarrollo de software», respondí con sencillez. «Desarrollo de software», repitió Connor, alargando cada palabra con tono burlón. «Papá, sé específico, ¿qué tipo de software? ¿Para qué clase de computadoras? ¿Qué hacía exactamente ese software?».
Connor, basta, intervino Jake con firmeza. No estoy siendo cruel, replicó Connor. Solo intento ilustrar la diferencia entre trabajar con tecnología primitiva y construir negocios reales que escalen, generen valor y transformen industrias. Su voz se elevaba con cada palabra. Papá, tu generación trabajaba con computadoras que apenas podían hacer cálculos. Mi generación construye sistemas de inteligencia artificial capaces de predecir el comportamiento humano, optimizar experiencias de usuario y generar flujos de ingresos que tú nunca imaginaste. Seguro que es así, respondí tranquilo. ¿Seguro, papá? Ni siquiera sabes lo que es una API. Nunca has oído hablar de algoritmos de aprendizaje automático. Probablemente crees que la computación en la nube significa que está lloviendo sobre tu computadora. Las mesas cercanas empezaban a escuchar abiertamente. Una familia con adolescentes se había girado para mirar. Connor, ya basta, dijo Ashley, aunque se reía por lo bajo. No, no basta, insistió él, incorporándose un poco. Papá, te quiero, pero a veces desearía que dejaras de fingir que entiendes de tecnología solo para mantener una conversación. No estoy fingiendo, dije con voz serena. Sí que lo haces. Y sinceramente, es vergonzoso. Esa palabra golpeó como una bofetada. Vergonzoso, papá. Sí. Cuando preguntas sobre mi trabajo frente a mis colegas, es incómodo. Cuando intentas dar consejos sobre tecnología o negocios, es doloroso de ver. Sé que lo haces con buena intención, pero estás fuera de tu alcance. Sara tiraba de su manga ahora. Connor, siéntate. Estás borracho. No estoy borracho. Estoy siendo honesto. ¿Quieres saber la verdad, papá? A veces desearía que simplemente desaparecieras. Silencio absoluto. El crayón de Emma se detuvo sobre el libro para colorear. Connor, susurró Melissa. ¿Qué? No me refiero a que desaparezcas para siempre, dijo Connor, torpemente. Solo quiero decir que dejes de intentar ser relevante para mi carrera. Que dejes de hacer preguntas que no entiendes. Que dejes de avergonzarnos con tu falsa experiencia. Se dejó caer en la silla, el vino agitándose en su copa. Listo, murmuró. Ya lo dije. Papá, te quiero, pero preferiría que desaparecieras antes que seguir avergonzándonos con tus consejos sobre cosas que nunca vas a entender. El silencio se alargó. 10 segundos. 20. 30. Miré alrededor de la mesa. Sara observaba sus manos. Ashley tenía la boca abierta. Ryan intentaba contener una sonrisa. Brad parecía querer meterse debajo de la mesa. Y Emma me miraba fijamente, confundida. Abuelo, dijo suavemente, ¿estás triste? Me puse de pie despacio, saqué la billetera y dejé 5 billetes de $20 sobre la mesa, junto a mi plato de pollo parmesano intacto. Entendido, dije en voz baja. Papá, ¿a dónde vas?, preguntó Ashley. Me incliné y besé la frente de Emma. El abuelo tiene que irse, cariño. Pero te veré pronto, ¿de acuerdo? Papá, espera, dijo Connor. Pero su voz ya sonaba diferente, sobria de repente. No quise decir eso. Sí que lo dijiste, respondí sin mirarlo. Y tenías razón en algo. Vas a obtener exactamente lo que deseabas. Caminé por el comedor del restaurante, entre familias que nos observaban en silencio, pasando junto a la joven anfitriona que había visto todo. En el estacionamiento, me senté en mi Honda Civic 2010 durante 5 minutos, las manos sobre el volante, el motor apagado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Connor. Papá, lo siento. Estaba borracho. ¿Podemos hablar? Apagué el teléfono y conduje a casa. Pero antes, hice una parada. En la sucursal de FedEx 24 horas en Madison Street, imprimí 3 documentos. Mis papeles de constitución de Clear Path Systems, fechados en 1983. Mi contrato de venta de acciones de 1995. Y mi último estado de cuenta de Morgan Stanley, con un saldo de $18.247.330. Metí los 3 documentos en un sobremanila, los sellé y escribí en el frente el nombre de Connor Henderson. En el reverso, mi dirección. Si quería entender a su padre,
iba a tener la oportunidad. Pero no del modo que esperaba. 3 semanas después, Connor descubrió quién era realmente su padre de la misma forma que lo hizo el resto de Seattle, a través de Google. Era sábado, 4 de noviembre, una mañana cualquiera. Connor estaba en la mesa de la cocina, tomando café mientras Sara preparaba panqueques para Emma. Su colega Brad le había enviado un mensaje con un enlace al boletín de noviembre de Seattle Tech News. Revisa la sección de grandes donaciones. Dinero loco moviéndose. Connor abrió el enlace y bajó hasta el artículo destacado. Los pioneros locales de la tecnología continúan su legado filantrópico. El tercer párrafo lo hizo soltar la taza de café. El donante anónimo William Henderson, cofundador de la extinta empresa de software Clear Path Systems, ha establecido la Fundación Educativa Tecnológica de Seattle con una donación inicial de $18 millones. Henderson, quien vendió su participación durante la oferta pública de la compañía en 1995, se ha mantenido alejado del ojo público durante casi 3 décadas. Estamos profundamente agradecidos por la visión y generosidad del señor Henderson, declaró la directora de la fundación, la doctora Patricia Coleman. Esta donación financiará becas y programas de formación en programación para estudiantes de bajos recursos en todo el noroeste del país. Connor leyó el párrafo 3 veces. William Henderson. Clear Path Systems. 1995, 18 millones. Sara, llamó con voz extraña. Ven aquí. ¿Qué pasa? Lee esto. Le entregó el teléfono. Sara leyó en silencio, su expresión cambiando. Espera, ¿este es tu padre? Creo que sí. Connor, tu papá se llama William Henderson. Lo sé. Y trabajaba con computadoras. Lo sé. ¿18 millones de dólares? Connor ya estaba abriendo su laptop. Tecleó William Henderson Clear Path Systems 1995 minutos y presionó Enter. El primer resultado era un archivo del Seattle Times de abril de 1995. Ingenieros locales hacen fortuna con la salida a bolsa de Clear Path. Connor hizo clic. El artículo mostraba una foto en blanco y negro de 2 hombres en sus 30, de pie junto a una vieja computadora de escritorio. El pie de foto decía: los cofundadores de Clear Path Systems, William Henderson, izquierda, y David Martínez, celebran la exitosa salida a bolsa de su compañía. El texto continuaba. La empresa de software, dedicada al desarrollo de aplicaciones de interfaz de usuario para computadoras personales, salió a bolsa el viernes con acciones que abrieron a $12 y cerraron a 18. Connor se quedó mirando la imagen. El hombre de la izquierda tenía el cabello oscuro y no usaba gafas. Pero el rostro era inconfundible. Era su padre. 30 años más joven, pero sin duda, su padre. «Oh, Dios mío», susurró Sara, leyendo por encima del hombro de Connor. «Connor, ese es tu papá». «Sigue leyendo», dijo él, mientras hacía scroll. Henderson y Martínez fundaron Clear Path en 1983 con $15.000 de sus ahorros personales y una visión: hacer el software de computadoras más intuitivo para el usuario común. Creemos que los ordenadores personales estarán algún día en todos los hogares y oficinas, dijo Henderson a los reporteros el viernes. Nuestro software hace que esa tecnología sea accesible para la gente que no es ingeniera en computación. El artículo continuaba. El producto innovador de la empresa, Clear Path Navigator, simplifica la gestión de archivos y la ejecución de programas para usuarios sin conocimientos técnicos. Henderson, de 33 años, explicó que la inspiración surgió al ver a su madre luchar con las primeras interfaces de computadora. La tecnología debe trabajar para las personas, no al revés, declaró. Las manos de Connor temblaban ligeramente mientras deslizaba hacia la sección financiera. La oferta pública inicial del viernes recaudó $12 millones para la expansión de la compañía. Henderson y Martínez vendieron cada uno el 40% de sus acciones, con la participación de Henderson valorada en aproximadamente $2 millones. Ambos fundadores mantendrán cargos consultivos mientras la empresa busca oportunidades de adquisición. Sara se dejó caer en la silla junto a él. Tu padre vendió su parte de una empresa tecnológica por $2 millones en 1995. Hace 28 años, murmuró Connor.
Connor, si invirtió ese dinero. Connor ya estaba calculando mentalmente. 2 millones invertidos con rendimientos conservadores durante 28 años, fácilmente podrían ser 18 millones ahora. Su teléfono vibró. Mensaje de texto de Ashley. Connor, ¿viste este artículo? Es papá. Luego otro, de Ryan. Bro, mira tu correo. Te reenvié algo sobre papá. Connor abrió su correo electrónico. Ryan le había reenviado el mismo artículo del boletín Seattle Tech News, junto con 3 resultados adicionales de Google sobre ClearPath Systems y sus fundadores. Connor lo llamó de inmediato. Ryan, ¿estás viendo esto? Estoy en shock, Connor. Llevo 1 hora investigando sobre ClearPath Systems. Papá cofundó una empresa de software que revolucionó el diseño de interfaces de usuario para las primeras computadoras personales. ¿Cómo es que no lo sabíamos? Porque nunca le preguntamos. Connor, acabo de leer una entrevista de 1995 donde papá habla del futuro de la tecnología. Predijo el Internet, las interfaces móviles y la computación en la nube. En 1995, repitió Connor, incrédulo. Puso el altavoz para que Sara escuchara. Hay más, continuó Ryan. Encontré un artículo de 1987 en la revista Computer World sobre startups innovadoras. ClearPath aparece mencionada. Papá hablaba sobre aplicaciones de inteligencia artificial para computadoras personales. Connor estaba hablando de IA en 1987. Esto no tiene sentido, murmuró Connor. Papá me hace preguntas básicas sobre tecnología. No entiende las redes sociales. Tal vez solo estaba intentando conectar contigo, dijo Ryan con voz baja. Quizá esas preguntas no eran ignorancia, sino interés genuino. Ashley se unió a la llamada en conferencia. ¿Están viendo esto? Acabo de llamar a la Fundación Educativa Tecnológica de Seattle. Confirmaron la donación, $18.2 millones de William Henderson, de Bellevue, Washington. Ashley, ¿hablaste con papá? Lo intenté. Su teléfono va directo al buzón. Fui a su casa, pero no está. Connor se dio cuenta de algo escalofriante. No había hablado con su padre desde la cena de cumpleaños, 3 semanas atrás. Desde aquella noche en que le dijo que desapareciera. Ryan, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? El día después de tu cumpleaños. Lo llamé para ver cómo estaba, pero no respondió. ¿Y después? He estado ocupado con el trabajo. Supuse que necesitaba espacio. Connor sintió algo frío en el estómago. Chicos, no he hablado con papá en 3 semanas. Connor, ¿qué fue exactamente lo que le dijiste esa noche?, preguntó Ashley. Connor lo recordaba todo. Cada palabra. El vino, la vergüenza, la rabia. Y el deseo de que su padre desapareciera. Le dije que nos avergonzaba con su falsa experiencia. Le dije que prefería que desapareciera a seguir fingiendo que entendía la tecnología. Silencio. Connor, dijo Ryan finalmente, papá no tenía una falsa experiencia. Lo sé ahora. Cofundó una empresa tecnológica cuando nosotros éramos bebés. Entendía la tecnología antes de que nosotros naciéramos. Y aún así le dijiste que desapareciera. Lo sé. Sara seguía leyendo en la laptop. Connor, hay más. Mira esto. Había encontrado una esquela de 2019 para Margaret Henderson. Margaret Henderson, de 58 años, falleció el 12 de abril tras una breve enfermedad. Le sobreviven su esposo William, cofundador de ClearPath Systems, y 3 hijos. El obituario menciona la empresa de tu papá, dijo Sara. No era ningún secreto, simplemente nunca prestamos atención. El teléfono de Connor sonó de nuevo. Número desconocido. ¿Hola? Soy Connor Henderson. Señor Henderson, le habla la doctora Patricia Coleman de la Fundación Educativa Tecnológica de Seattle. Quería agradecer personalmente a su familia por la extraordinaria generosidad de su padre. Doctora Coleman, Connor no sabía qué decir. Su padre habló con una elocuencia admirable sobre la importancia de la educación tecnológica.
Mencionó que sus hijos trabajaban en el sector y dijo que esperaba que esta fundación inspirara a la próxima generación, del mismo modo que ustedes tres lo inspiraron a él. Connor sintió un nudo en el estómago. ¿Cuándo habló con mi padre?, preguntó. Hace 2 semanas, cuando finalizó la documentación de la donación. Parecía muy orgulloso de los logros tecnológicos de su familia. Cuando colgó, Connor se quedó mirando la pantalla del portátil. Su padre había donado $18 millones a una fundación educativa 2 semanas atrás. 2 semanas después de que Connor lo humillara públicamente por no entender la tecnología. Su padre. El hombre que había cofundado una empresa de software antes de que él naciera. El hombre que había sostenido a su familia durante décadas mientras ellos lo trataban como si fuera un ignorante digital. El hombre que acababa de donar toda su herencia para educar a niños en la misma tecnología que su hijo afirmaba que él no comprendía. Sara, dijo Connor en voz baja. Creo que acabo de costarnos $18 millones. Sara lo miró con tristeza. Connor, creo que perdiste algo mucho más importante que dinero. Connor intentó llamar a su padre de nuevo. Buzón de voz. Tomó las llaves del coche. Yo estaba sentado en la oficina de Dorothy Walsh cuando Connor comenzó a llamarme. El teléfono vibraba en mi bolsillo, pero no lo atendí. Dorothy repasaba conmigo los documentos finales de la transferencia a la fundación y la revisión de mi testamento. La Fundación Educativa Tecnológica de Seattle recibirá el total de los 18.2 millones, explicó, señalando la cláusula correspondiente. Tus cuentas de jubilación y la casa permanecen intactas para tus necesidades personales. Y las disposiciones de herencia se han modificado como pediste. Cada hijo recibirá $25.000 como gesto de buena fe. El resto de tu patrimonio se destinará a distintas organizaciones benéficas tras tu fallecimiento. Firme mi nombre cuidadosamente al final de cada página. William J. Henderson. La misma firma que utilicé en los documentos de incorporación de Clear Path Systems en 1983. Bill, ¿estás completamente seguro?, preguntó Dorothy. Este es un cambio importante respecto a tu testamento anterior. Estoy seguro. Mis hijos se sorprenderán. Y aprenderán. Ese es el objetivo, añadí. El teléfono volvió a vibrar. Luego otra vez. Esta vez era Ashley. Dorothy, necesito preguntarte algo. Legalmente, ¿hay alguna forma de que mis hijos impugnen esta decisión? No, a menos que puedan probar incapacidad mental o coerción. Dado que estás creando una fundación legítima y conservando fondos suficientes para tu propio sustento, ningún tribunal encontraría motivos para revocarla. Perfecto. Dorothy apiló los documentos con precisión. La transferencia de la fundación se procesará al final de la jornada. La doctora Coleman ya confirmó la recepción de la documentación inicial. ¿Y qué hay de la publicidad?, pregunté. Como discutimos, respondió Dorothy, las donaciones caritativas de esta magnitud suelen generar cierta atención mediática local. La fundación anunciará la contribución en su boletín trimestral, y la comunidad tecnológica de Seattle suele seguir de cerca las grandes actividades filantrópicas. ¿Cuánto tardará en hacerse público? El boletín de noviembre se envía la próxima semana. Después de eso, cualquiera podría encontrar la información con una simple búsqueda en Internet. Me levanté y estreché su mano. Gracias por manejar todo esto con tanta eficiencia. Bill, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. En 30 años de práctica, nunca he visto a un padre desheredar a sus hijos por una conversación durante la cena. ¿Estás seguro de que esto no podría resolverse con terapia familiar? Pensé en las palabras exactas de Connor aquella noche en el Olive Garden. En las risas de sus colegas. En las explicaciones condescendientes sobre conceptos tecnológicos que yo dominaba antes de que él naciera. Dorothy, ¿alguna vez alguien que amas te ha tratado como si fueras ignorante sobre algo que en realidad sabes mejor que esa persona? Supongo que sí. Y durante 5 años seguidos. Eso sería frustrante. Ahora imagina que solo te hablan cuando necesitan dinero. Que te piden préstamos, mientras te dan lecciones sobre temas que tú mismo ayudaste a crear. Dorothy asintió lentamente. Entiendo tu punto. Esto no es castigo,
Dorothy. Es educación. Mis hijos nunca han aprendido que el respeto y la gratitud son requisitos para recibir los ahorros de toda una vida. Y si aprenden esa lección, si se disculpan y cambian su comportamiento, habrán ganado algo mucho más valioso, todavía tendrán a su padre. Y eso vale más que 18 millones de dólares. Y si no lo hacen, entonces la comunidad tecnológica de Seattle se beneficiará con educación y oportunidades. Y yo sabré que crié hijos que valoraban más el dinero que las relaciones. Salí de la oficina de Dorothy sintiéndome más liviano que en años. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas y 12 mensajes. Connor, Ashley, Ryan, incluso Sarah, la esposa de Connor. Leí los mensajes sentado en mi viejo Honda Civic, en el estacionamiento. Connor. Papá, lo siento. Por favor, llámame. Ashley. Papá, tenemos que hablar. Es importante. Ryan. Papá, encontré los artículos sobre Clear Path Systems. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Sarah. Bill, Connor está destrozado. Por favor, dale una oportunidad para disculparse. Connor otra vez. Papá, sé lo de la fundación. Sé de los 18 millones. Por favor, déjame explicarte. Apagué el teléfono y conduje hasta Lincoln Park. Margaret y yo solíamos venir aquí cada domingo después de misa. Ella siempre decía que ese banco, con vista al Puget Sound, era el lugar perfecto para tomar decisiones difíciles. Me senté en nuestro banco y observé los ferries cruzar la bahía de Elliott, llevando a la gente hacia nuevos destinos. Durante 30 años, había intentado enseñarles valores a mis hijos con el ejemplo. Trabajar duro, mantenerse humilde, ayudar a los demás, respetar a todos sin importar su edad ni su origen. Pero el ejemplo no bastó. Necesitaban consecuencias. Margaret lo habría aprobado. Siempre decía que las mejores lecciones son las que duelen, porque se quedan grabadas. Esta lección iba a costarle a Connor, Ashley y Ryan exactamente 18 millones de dólares. Y a mí también me costaría algo. La cómoda ilusión de que mis hijos me respetaban. Pero tal vez, si tenía suerte, me compraría algo más valioso. Quizás recuperaría mi dignidad. Y, con el tiempo, tal vez me devolvería unos hijos que entendieran la diferencia entre amar a alguien y respetarlo. Encendí el teléfono solo para enviar un mensaje a los tres. Estoy bien. Necesito tiempo para pensar. Hablaremos cuando estén listos para tener una conversación sobre respeto. Luego lo apagué otra vez y me quedé mirando el atardecer reflejarse sobre el agua. Las consecuencias comenzaron de forma pequeña y crecieron con el tiempo. El primer problema fue de Connor y fue profesional. Su colega Brad, el mismo que había presenciado la escena en el cumpleaños, empezó a tratarlo de manera diferente en el trabajo. La historia se esparció por toda la startup. Connor Henderson había humillado públicamente a su padre, el cofundador de Clear Path Systems. ¿Tu padre es William Henderson, el de Clear Path Systems?, le preguntó el circuito durante una reunión el lunes por la mañana. Eso es legendario. Esos tipos básicamente inventaron el diseño moderno de interfaces. Sí, respondió Connor débilmente. No lo sabía. ¿No sabías que tu propio padre era un pionero de la tecnología? La historia hacía que Connor pareciera o bien increíblemente ignorante o deliberadamente cruel. Ninguna opción ayudaba a su reputación dentro del cerrado círculo tecnológico de Seattle. El miércoles, su jefe lo llamó a una reunión privada. Connor, he escuchado cosas preocupantes sobre tu situación familiar. Es algo personal, Jim. No afectará mi trabajo. Cuando uno de mis gerentes de marketing humilla públicamente a un veterano respetado de la industria, se afecta la reputación de la empresa. Clear Path Systems tiene un estatus legendario entre los profesionales de la tecnología en Seattle. Entiendo. ¿De verdad? Porque lo que se comenta es que le dijiste a tu padre, quien revolucionó el diseño de interfaces en los años 80, que no entendía de tecnología. Connor comprendió que su carrera acababa de cambiar de rumbo. En el mundo tecnológico de Seattle, las relaciones y la reputación lo eran todo. Faltar el respeto a los pioneros era suicidio profesional. Ashley, por su parte, enfrentó otro tipo de problemas.
Su trabajo como diseñadora gráfica freelance dependía de las recomendaciones de sus clientes. Cuando se enteraron de que era hija de William Henderson, comenzaron las preguntas incómodas. «¿Tu padre donó 18 millones para la educación tecnológica?», le preguntó un cliente durante una reunión. «Eso es increíble. Debes estar muy orgullosa». «Sí, muy orgullosa», respondió ella, forzando una sonrisa. «Me imagino que él te enseñó todo sobre diseño y tecnología desde pequeña». Ashley tuvo que admitir que nunca le había preguntado a su padre sobre su experiencia laboral. La conversación se volvió incómoda cuando no pudo responder ni las preguntas más simples sobre él. La noticia corrió rápido. Y los encargos empezaron a disminuir. En el mundo del freelance, las relaciones personales pesan tanto como el talento. Y ser conocida como la hija que no sabía quién era su padre la hacía parecer superficial y desconectada. Ryan enfrentó las consecuencias más inmediatas. En Microsoft, donde la cultura corporativa valoraba el respeto a los veteranos de la industria, su trato hacia su padre se convirtió en una historia de advertencia. Su jefe lo apartó después de que alguien compartiera el artículo del boletín de Seattle Tech. «Ryan, William Henderson, de Clear Path Systems, ¿es tu padre?» «Sí». «¿Y no lo mencionaste durante el proceso de entrevista?» Tener un vínculo familiar con los pioneros del diseño de interfaces es importante. «No lo sabía». ¿No sabías que tu propio padre ayudó a crear la tecnología que usas cada día? Su credibilidad dentro del equipo se desplomó. Sus compañeros comenzaron a cuestionar su criterio. Si no podía reconocer la experiencia en su propia familia, ¿cómo confiar en su juicio técnico en el trabajo? Pero las consecuencias profesionales fueron menores comparadas con las sociales. La esposa de Connor, Sarah, empezó a recibir mensajes de otras mujeres del círculo tecnológico de Seattle. La comunidad era más pequeña de lo que Connor imaginaba, y su comportamiento se había vuelto tema de conversación. «Es cierto que Connor le dijo a su padre que desapareciera», decía uno de los mensajes. «Porque si mi marido le hablara así a William Henderson, me replantearía mi matrimonio». Sarah se encontraba defendiendo a Connor, mientras, en el fondo, sabía que tenían razón. Ella misma lo había visto menospreciar a su padre durante años, sin saber quién era realmente Bill. Su hija de 3 años, Emma, comenzó a hacer preguntas que Sarah no podía responder. «Mami, ¿por qué papá hizo que el abuelo se pusiera triste?» «Fue un malentendido, cariño». «¿El abuelo sigue triste?» Sarah no supo qué decir. Bill no había respondido a ninguno de sus mensajes. Y entonces llegó el golpe más duro, el financiero. Connor y Sarah habían estado contando con la herencia para aliviar su hipoteca. Su pago mensual era de $3.200, una carga pesada incluso con ambos ingresos. Sin la posibilidad de una futura herencia, tuvieron que replantearse su estilo de vida. La casa, la guardería de Emma, los gastos de Sarah como influencer, todo dependía de proyecciones financieras que ya no existían. Ashley enfrentaba problemas similares. Había estado planeando pedirle a su padre un préstamo para ampliar su negocio de diseño. Esa opción se había esfumado. Ryan, por su parte, llevaba meses considerando dejar Microsoft para fundar su propia empresa, confiando en que contaría con apoyo familiar. Ahora estaba atrapado en su trabajo corporativo, sin margen de maniobra. Los 3 hermanos se reunieron por primera vez desde la desastrosa cena de cumpleaños. Fue en una cafetería de Capitol Hill. El ambiente era tenso, silencioso, con la culpa flotando entre ellos. «Así que, estamos arruinados», dijo Ashley sin rodeos. «Profesional y financieramente», agregó Ryan. «Lo he calculado», murmuró Connor. 18 millones divididos entre 3, habrían sido 6 millones para cada uno. «Connor, no empieces», lo interrumpió Ashley. «Esto no se trata del dinero». «No», respondió él con voz baja. «Se trata de que tratamos a nuestro padre como a un idiota durante 5 años, cuando en realidad era más inteligente que los 3 juntos». «Pienso en todas las veces que me hizo preguntas sobre mi trabajo», dijo Ryan. «Todas esas veces que me molestaba porque creía que no entendía nada. Pero no estaba confundido, estaba intentando conectar conmigo». «Y nosotros lo tratamos como si fuera una carga», añadió Connor.
¿Sabes qué es lo peor?, dijo Ashley. Que él nunca nos corrigió. Nunca dijo, de hecho, yo inventé esto. Nunca presumió. Solo nos dejó creer que éramos más listos que él. Porque intentaba ser humilde, respondió Ryan. Y nosotros confundimos humildad con ignorancia, concluyó Connor. Se quedaron en silencio, bebiendo café y enfrentando la realidad. Su padre los había sostenido económicamente mientras ellos lo menospreciaban intelectualmente. Había intentado conectar con ellos profesionalmente, mientras lo trataban como a un estorbo. Y ahora él no estaba muerto, pero sí ausente de sus vidas en todo lo que realmente importaba. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Ashley. Encontrar la forma de recuperar su respeto, dijo Connor. Si eso aún es posible, añadió Ryan. Ninguno de los tres estaba seguro de que lo fuera. 2 meses después, recibí una carta. No un mensaje de texto ni un correo electrónico. Una carta real, escrita a mano, sobre papel de correspondencia, entregada en mi buzón. Era de Connor. Papá. He estado intentando escribir esta carta durante 8 semanas. He roto docenas de borradores porque seguía tratando de justificar lo que dije en mi cumpleaños, y no hay justificación posible. Te dije que desaparecieras. Te dije que nos avergonzabas. Desprecié tus conocimientos sobre una industria que tú ayudaste a construir. Estaba equivocado en todo. He pasado 2 meses investigando Clear Path Systems. He leído cada artículo, cada entrevista, cada documento técnico que pude encontrar. Papá, tú no solo trabajaste en la computación temprana. Tú la moldeaste. Los conceptos de interfaz que desarrollaste en los 80 son la base de todo lo que usamos hoy. El sistema de gestión de archivos que diseñaste, cada interfaz de smartphone actual se apoya en esos principios *. Llevo 8 años trabajando en tecnología, y no estoy calificado ni para depurar el software que tú escribías antes de que yo naciera. Pero esta carta no trata de tus logros. Trata de los míos, como tu hijo. Y mis logros como hijo han sido patéticos. Tomé tu dinero. Desprecié tu conocimiento. Traté tu curiosidad como una molestia. Le enseñé a mi hija que faltarle el respeto a su abuelo era un comportamiento normal. No merezco tu perdón, pero te pido la oportunidad de ganármelo. Quiero aprender sobre Clear Path Systems. Quiero entender los problemas que resolviste y las innovaciones que creaste. Quiero dejar de tratar tus preguntas como interrupciones y empezar a verlas como oportunidades para conectar con alguien que entiende mi campo mejor que yo. Quiero pedirle perdón a Emma por enseñarle que su abuelo no sabe cosas importantes. Quiero disculparme con Sara por avergonzar a nuestra familia. Y quiero disculparme contigo por haber desperdiciado 30 años de posibles conversaciones con un pionero de la industria tecnológica. Papá, sé lo de los 18 millones. Sé lo que me costó económicamente. Pero estoy empezando a entender lo que mi comportamiento me costó como persona. No quiero recuperar tu dinero. Quiero recuperar a mi padre. Si estás dispuesto a hablar, te escucharé. Si estás dispuesto a enseñar, aprenderé. Si estás dispuesto a perdonar, pasaré el resto de mi vida demostrándote que lo merezco. Lo siento, papá. Por todo. Connor. Leí la carta 3 veces, sentado en la mesa de mi cocina, con una taza de café entre las manos. Luego tomé el teléfono y le envié un mensaje. ¿Café mañana? 10 a.m. En ese lugar de Pine Street que te gusta. Tengo algunas historias sobre Clear Path que quizás te interesen. Respondió en 30 segundos. Sí. Gracias, papá. La fundación estaba por entregar sus primeras becas al mes siguiente. 12 jóvenes de familias de bajos recursos recibirían formación en programación intensiva y mentoría de profesionales del sector tecnológico de Seattle. Mis hijos estaban aprendiendo que el respeto y el dinero no son lo mismo. Y tal vez, con el tiempo, aprenderíamos a ser una familia de nuevo. Pero esta vez, construida sobre la honestidad en lugar de las suposiciones. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia?